El Contralor General de la República refirió hoy, como lo viene diciendo hace un tiempo, que a la Contraloría le han vedado la posibilidad de cumplir con su función constitucional, que es auditar la gestión de las instituciones, como el caso de la Fiscalía General del Estado. Camilo Benítez ha dicho hoy a través de 1080 que esta es una práctica constante, incluso promovida y auspiciada, por decir de algún modo, avalada por la propia Corte Suprema de Justicia, que no permite que su gestión sea auditada por la Contraloría, que es el órgano que tiene esa facultad constitucional, y van al Tribunal de Cuentas, que no tienen, en esa institución al menos, los técnicos suficientes como para realizar las auditorías, técnicos que sí existen en la Contraloría y que además hacen frecuentemente ese tipo de análisis. Explicaba el Iván cuál es la razón que se basa en esto, por la que buscan ser auditados por el Tribunal de Cuentas y no por la Contraloría General de la República. Y lamentablemente indicaba que Sandra Quiñones cayó en viejos vicios ya implementados por sus antecesores, Javier Díaz Verón, el exfiscal también Ramírez Candia. Explicaba que Sandra Quiñones, nota mediante, había respondido ante la solicitud de documentos por parte de la Contraloría para iniciar un plan de auditoría, que dichos documentos fueron enviados al Tribunal de Cuentas. Es por eso que el Contralor Camilo Benítez, a su vez, envió ahora un nuevo requerimiento para que este Tribunal de Cuentas presente dicha documentación en un plazo no mayor de 24 horas para que se pueda iniciar este proceso de auditoría. Lo que consideran es que con esto de alguna manera se está anulando la posibilidad de que el órgano constitucional pueda ejercer este control de auditoría, y prácticamente con esta revisión que haría supuestamente el Tribunal de Cuentas, aún sin contar con los técnicos que puedan trabajar en la materia, se estaría anulando la posibilidad de poder realizar un control realmente como corresponde. Es lo que detallaba Camilo Benítez esta mañana en contacto con Radio Monumental. Escuchen lo que decía el Contralor y luego vamos a ver por qué decimos Sandra Quiñones versus Sandra Quiñones, porque aparentemente la actual Sandra Quiñones piensa diferente a la que conocíamos hace 5 años. Pero escuchen primero a Camilo Benítez esta mañana en contacto con Radio Monumental. Si nosotros le cercenamos competencias constitucionales, Paraguay es tan grave como que mañana la Corte diga el Congreso no puede dictar más leyes o la Fiscalía no puede más hacer persecución penal. O sea, estamos hablando de este nivel de ridiculez, ¿verdad? Por eso no es un tema menor. Nosotros queremos mejorar nuestra percepción y tenemos que empezar por lo básico. Vamos a dejarle a la Contraloría que audite, que haga su control fiscal que le manda la Constitución que haga. ¿Desde cuándo la Fiscalía no puede ser auditada? No, el Ministerio Público accionó, desde que yo sepa, desde siempre. No te podría decir, posiblemente desde la época de Candia Amarilla se habrán iniciado las acciones de la Fiscalía, que volvió a repetirse con Javier Díaz Verón y que lastimosamente con la doctora Sandra Quiñones, ¿verdad? Porque ella había prometido que abriría las puertas al control cuando asumió el cargo. Sandra Quiñones deja la Fiscalía sin que su gestión sea auditada por la Contraloría. Así mismo. 5 de junio de 2017, audiencia pública en la que evaluaban a los candidatos a la Fiscalía General del Estado. Entre los candidatos, Sandra Quiñones. Le preguntaban si es que permitiría que la Contraloría General de la República cumpla con su misión constitucional de auditar su gestión, como no había hecho con el fiscal saliente Díaz Verón o con los anteriores inclusive. ¿Qué respondió y con contundencia que vale la pena ver y recordar la fiscal Sandra Quiñones, Iván? Lo decía con vehemencia, parafraseando a Horacio Cartes, incluso con la frase: lo público en público
y que no tendría nada que temer ante un control de la Contraloría General de la República y que de hecho estaba obligada a hacerlo. Se refería a ella en primera persona de llegar a ocupar el cargo de fiscal general del Estado porque para eso me pagan un sueldo. Es lo que decía Sandra Quiñones en aquel entonces en esa audiencia pública cuando era una candidata que aspiraba al cargo de fiscal general del Estado. Hoy cambió de opinión, pero escuchen lo que decía Sandra Quiñones 5 años atrás. Apostemos también como institución. Debemos ser controlados también. Y la primera persona que tiene que ser controlada dentro de la institución es el propio fiscal general del Estado. Y no me estoy refiriendo al actual titular, lo estoy diciendo en mi caso. Claramente les digo, ¿por qué debo temer a ser controlado? ¿Por qué debo temer a que la institución, el órgano de control, la Contraloría General del Estado venga y tenga que controlar? Soy un servidor público, me debo a ustedes. Lo público es público. ¿Por qué tengo que estar utilizando? Para eso me pagan, para eso tengo mi sueldo. ¿Por qué tengo que estar temiendo a que un órgano de control ingrese y me audite? Yo tengo que ser la primera persona transparente y así exigir a los agentes fiscales su transparencia. Mucha contundencia realmente en estos dichos. ¿Por qué debo temer a ser controlada? Soy una servidora pública, me debo a ustedes, me pagan un salario por ello, para esto me pagan y debo dar cuentas y explicaciones. ¿Cómo y con qué autoridad podría decir a mis agentes fiscales que sean transparentes si yo impido que el mecanismo de control constitucional que es la Contraloría realice sus funciones? No hablo por otros, hablo por mí, decía Sandra Quiñones hace 5 años y hoy, según decía el propio Contralor General de la República, dejará la gestión de fiscal general del Estado sin permitir la auditoría de ese órgano.